Imagina la pista Arthur Ashe iluminada, el murmullo del público y la sensación de que estás a punto de presenciar algo grande. Así empezó la noche en la que Carlos Alcaraz no solo firmó un recital de tenis, sino también uno de los momentos más divertidos e inesperados del torneo. Desde el primer servicio, quedó claro que el murciano había venido a Nueva York con la ambición de revalidar su título. Su rival, el estadounidense Reilly Opelka, se enfrentó a un rival en estado de gracia que controló cada intercambio con autoridad. El partido se resolvió en 3 sets, con Alcaraz imponiendo su juego y mostrando por qué sigue siendo el número 1 del mundo. Nadie dudó de su candidatura, nadie cuestionó su hambre ni su capacidad para rendir bajo presión. Pero mientras las cámaras captaban cada golpe, ocurrió algo que desvió la atención por completo. En pleno clímax de la victoria, la imagen de Alcaraz sobre la pista quedó momentáneamente eclipsada por un giro estético que nadie esperaba. El tenista apareció completamente rapado, con la cabeza afeitada de manera radical, y la sorpresa recorrió las gradas como una ola. No era un gesto para intimidar ni una estrategia premeditada, ni tampoco la consecuencia de una superstición ganadora. La verdad fue, en buena medida, mucho más humana y cómica. Un pequeño accidente doméstico transformó un peinado que era cuestión de gusto en la comidilla del día. La anécdota brotó con naturalidad en la rueda de prensa posterior al encuentro. Alcaraz asumió la situación con la misma sinceridad con la que juega cada punto, y lo contó detalladamente ante periodistas y cámaras. Admitió que ya llevaba el pelo muy largo y que, antes del torneo, había decidido que quería cortárselo. Lo que nadie esperaba era que la tijera no estuviera en manos profesionales, sino en las de su propio hermano. Un intento de retoque familiar se convirtió en una sucesión de errores con la máquina, y la solución más sensata fue cortar hasta el cuero cabelludo. La escena, contada por el protagonista entre risas, provocó carcajadas en la sala y empatía en todo el mundo. Relatar ese momento fue tan sencillo como reconocer la verdad sin rodeos. Alcaraz explicó que fue un accidente doméstico y que, ante el estropicio, la única salida fue raparse por completo. No hubo drama, solo humor y una tranquilidad que desarmó a quienes se aferran a la imagen perfecta del deportista de élite. Lejos de ocultarlo, lo convirtió en una broma compartida con la prensa y con los aficionados. La franqueza del campeón resultó refrescante, porque mostró que detrás del tenista hay una persona capaz de reírse de sí misma. Ese rasgo de su personalidad quedó plasmado también en su explicación sobre la ausencia de su peluquero de confianza. El nombre de Víctor apareció como referencia a los cuidados que suelen acompañar a una carrera en la élite, pero Alcaraz restó importancia. La lógica fue sencilla. Estar en Nueva York implica distancias y horarios que a veces separan a un jugador de su equipo habitual. Por eso el tenista no se mostró contrariado por la falta de su peluquero, sino práctico y directo. Afirmó que no le interesa tanto el cabello como sí su rendimiento sobre la pista, y lo hizo con una naturalidad que encapsula su forma de entender la vida deportiva. Más allá del humor, la situación reveló algo más profundo sobre su carácter. En un deporte donde la imagen se analiza hasta el más mínimo detalle, la capacidad de Alcaraz para relativizar demuestra madurez. Priorizar lo esencial, aceptar los imprevistos y seguir adelante sin dramatismos son rasgos de quienes aspiran a mantenerse en la cima. Cuando resumió la situación con la idea de que el pelo crece, lo hizo en clave de filosofía práctica, con una frase sencilla que explica mucho de su enfoque. Esa actitud no solo humaniza al campeón, sino que también le acerca a la gente, porque nadie necesita ser perfecto para inspirar. La historia acabó por convertirse en un momento de conexión con la grada. En la entrevista a pie de pista, después de sellar la victoria, Alcaraz miró a la multitud y les preguntó qué opinaban del nuevo corte. La respuesta fue inmediata y ensordecedora, un clamor de aplausos y vítores que transformó la anécdota en celebración. Los miles de aficionados presentes no solo festejaron el triunfo, sino la cercanía y el sentido del humor del jugador. Ese instante tiene algo de mágico, porque convierte un percance privado en una broma compartida que refuerza el vínculo entre atleta y seguidores. En las redes sociales la historia corrió como la pólvora, y los comentarios combinaron admiración por su tenis con simpatía por su espontaneidad. Se recordaron gestos similares de otros deportistas, se celebró la naturalidad y se disfrutó del contraste entre el rigor de la competición y la sencillez del gesto.
Para muchos, la imagen del número 1 rapado en la pista central será una de las postales del torneo, no por lo estético, sino por su autenticidad. Y eso, en cierto modo, es exactamente lo que refleja el carácter de Alcaraz: talento, ambición y, sobre todo, humanidad. Volviendo a la pista, el resultado deportivo no sufrió la más mínima distracción. El partido contra Opelka confirmó que la cabeza, la raqueta y el corazón estaban alineados. Cada derecha, cada dejada y cada servicio mostraron a un tenista concentrado en su trabajo, capaz de abstraerse de cualquier distracción externa. Esa capacidad para centrarse en lo importante es, sin duda, parte de por qué logró la victoria de forma convincente. Y a pesar de la anécdota capilar, su mensaje fue claro: la prioridad sigue siendo el juego. Al terminar el día, la historia del corte de pelo quedará como una nota simpática en la crónica deportiva. Pero también quedará como un ejemplo de cómo un campeón maneja lo inesperado con humor y perspectiva. En una temporada cargada de expectativas, gestos así construyen la leyenda de un atleta accesible y auténtico. Los aficionados que aplaudieron en Arthur Ashe se llevaron una victoria doble: el triunfo en la pista y una anécdota que recordar. Para Alcaraz, la lección fue aún más simple y reveladora. El pelo vuelve a crecer, pero las historias que se cuentan en los grandes escenarios quedan para siempre. En los próximos días, mientras la competición avanza, la imagen del campeón rapado seguirá saliendo en titulares y conversaciones. Habrá quien bromee sobre su nueva imagen y quien lo vea como un gesto de frescura en un entorno a veces demasiado serio. Lo que no se discutirá es su compromiso con el tenis y su capacidad para mantener la concentración en lo que importa. Ese equilibrio entre profesionalidad y ligereza es, quizás, una de las claves de su éxito. Y mientras el torneo sigue, la pregunta que todos compartimos es si veremos más momentos así, espontáneos y genuinos, que nos recuerden que los grandes campeones también son personas. Al final, esta historia es sencilla y memorable al mismo tiempo. Es la historia de un gran partido, de un corte de pelo improvisado y de un gesto de honestidad que conquistó a la grada. Más que una anécdota pasajera, es un recordatorio de que el deporte de élite puede ser intenso y humano a la vez. Y que, a veces, el mejor título no es solo el que se escribe en el marcador, sino el que se gana en la cercanía con el público. Carlos Alcaraz lo demostró en Nueva York, sobre la pista Arthur Ashe, con una victoria convincente y una sonrisa al raparse. Y en eso consiste gran parte de su atractivo. En ser un campeón que juega a tope y que también sabe reírse de sí mismo. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial, donde el tenis y la vida cotidiana se encontraron en la pista más importante del mundo. Seguiremos atentos a cada paso de la competición y a las historias que la rodean, porque en ellas también se cuenta la grandeza del deporte. Hasta la próxima crónica, y recuerda que a veces los imprevistos regalan los instantes más humanos.